Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente, como cada martes, a las 6 de la tarde para compartir la clase 401. Yo le invito a que se vaya conectando. Les voy invitando que le hable a sus hermanos para que estén listos y todos juntos podamos compartir este estudio. Amén. Vamos a dar inicio en unos minutitos más. Ya casi son las 6 de la tarde. Vamos a continuar en la clase 401, que fue donde nos quedamos. Si usted ya está ahí listo, mándeme ahí un mensajito de que ya está ahí conectado, listo para llevar su clase. Yo le invito a que no se pierda estas clases, aunque parecen esta clase en sí es muy sencilla, porque son cosas que como cristianos ya hemos hecho o ya con el tiempo, ¿verdad? Ya hemos aprendido, pero realmente lo hacemos a como aprendimos o a como pudimos, pero realmente este estudio nos enseña a hacerlo de la manera correcta. Lo más importante es llevar el evangelio. Para el cristiano, lo más importante, la misión del cristiano es llevar la palabra de Dios. Eso no debemos de perderlo nunca de vista, porque es el por qué estamos aquí en esta tierra. Es la misión de Dios que fue encargado, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Dios nos dio la oportunidad de poder llevar y compartir el evangelio. Así es de que es una responsabilidad para cada uno de nosotros que sepamos cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo llevar el evangelio de tal forma que las personas puedan aceptar ese evangelio, puedan recibir bien el evangelio, porque si no lo sabemos compartir. Decía un predicador que el evangelio se le daba muy bien a esas personas que sabían vender, que son buenas para vender, ¿verdad? Esas personas que te dicen, llévelo y mire que está bien bonito y que está bien barato y que le va a gustar y le da la característica de lo que está vendiendo. Y esas personas venden porque tienen esa capacidad o tienen pues ese talento, ¿verdad? Ese don. Y el evangelio también nosotros tenemos que saber cómo llevarlo para que la gente lo reciba, para que la gente diga, sí, yo también quiero de ese evangelio, ¿verdad? Que ellos también conozcan de la palabra de Dios. Por eso es importante que sepamos cómo llevar el evangelio. Yo les he dicho a mis hermanas, yo la verdad no soy nada buena para vender. A veces compro cosas caras y cuando la quiero vender, pues la tengo que dar casi regalada porque pues nadie me lo compra. Y por eso mejor no me dedico a la venta. Pero hay personas que sí son muy buenas para vender, son personas que cualquier cosa, ¿verdad? A lo mejor está barata y le sacan un poquito más porque son buenos vendedores. Y el evangelio debemos también de ser buenos vendedores. Hola hermana Cuquita, qué bueno que ya está ahí. Hola Isamar, Fernando, Miriam. Vamos pues como les decía, ¿verdad? Qué bueno y qué importante es saber dar el evangelio. Pues vamos a orar y vamos a empezar con nuestra clase que se llama Descubriendo mi misión. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde porque nos das la oportunidad de estar nuevamente aprendiendo de tu palabra. Yo te doy gracias por mis hermanos que con fidelidad, Señor, mi Dios, se apuntan, Señor, para llevar esta clase. Yo te pido que tú les des sabiduría, entendimiento para llevar tu evangelio, Señor. Que ellos siempre sean materia dispuesta para que tú los uses, mi Dios, para que tu palabra siempre sea esparcida en donde quiera que estemos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, mis hermanos. Nos quedamos en la parte de cómo hacer nuestro testimonio. ¿Se acuerdan? Que había cuatro puntitos o 4 pasos en los cuales nosotros teníamos que redactar nuestro testimonio.
y se los dejé de tarea, así es de que nadie me ha mandado ahí por el Facebook de donde llevamos las clases que me diga yo ya lo hice, ¿verdad? Si ya lo hicieron, pónganme ahí cuando se termine la clase, pónganme ahí ya lo hice. Y también les voy a decir que el día de hoy no les voy a dar texto para memorizar. ¿Por qué? Porque ya tenemos 4 textos ahí y necesitamos repasarlos para aprendérnoslos bien. Ya si para la otra semana nos sabemos los 4 textos, pues nos aprendemos otro más. Amén. Amén. Ya está ahí nuestra hermana Mori también, nuestro hermano Marcos, nuestra hermana, gloria a Dios. Se me olvidó el nombre. Bueno, Emma, nuestra hermana Emita, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Después de que hablamos acerca de compartir el testimonio y los pasos, ¿verdad?, que necesitábamos para saber compartir el testimonio, vamos a ver que hay términos o palabras que nosotros usamos para hablar. Ahora que ya somos cristianos, realmente utilizamos muchos términos cristianos que no identifica mucho la gente que no conoce de Dios. Porque cuando nosotros nos hacemos cristianos, empezamos a convivir mucho con otros creyentes y nuestras palabras, nuestra forma de hablar ya es más diferente que las personas del mundo. Entonces ya empezamos a decir, no, que soy bendecido, que soy bienaventurado, que nací de nuevo, cosas como esos términos que si usted le dice a la gente va a decir, ¿y eso qué significa? O ¿por qué dijo esto? Entonces es importante que nosotros sigamos utilizando palabras que las personas puedan comprender. Por ejemplo, a veces cuando el pastor se agarra hablando de cosas de abogado, me dice palabras y términos que yo no entiendo y al final me dice, ¿y tú qué piensas? Le digo, pues la verdad yo no entendí ni papa de lo que me dijiste, porque son términos que yo no conozco, porque yo no estudié eso, ¿verdad? Y a veces de esa forma la gente nos ve cuando le hablamos palabras que ellos mismos no entienden. Como el nombre de las iglesias, ¿no?, que le ponen a veces. Como dice el pastor, como el nombre de las iglesias que les ponen a veces. Como Getsemaní, ¿verdad? Que pues, las personas no saben qué es el Getsemaní, no saben qué es Betel. Bethesda, ¿verdad? Son términos que usted y yo ya conocemos, pero que muchas personas que no son cristianas no los conocen. Así es, hermano Marcos. Sencillo y claro, ¿verdad? De la forma que la gente nos entienda. Entonces, los términos cristianos puede decir, ay, que soy bienaventurado. Usted puede decir, soy feliz. Aquí dice, fui salvado. Y en términos para compartir a la persona, es, me cambió Dios en ese momento, ¿verdad? Me arrepentí, es, cambié de pensar. Había pecado, supe que había fallado, que estaba faltando, ¿verdad? Usar términos sencillos. Frases que deben de evitarse en el testimonio al incrédulo es cuando a veces decimos, y yo alabo al Señor por esto que hizo, porque la gente no entiende mucho el término de yo alabo, sino ahora soy, ¿verdad? Soy feliz, ahora Dios me ha prosperado, o ahora Dios cambió mi vida. Son términos que la gente puede entender. Dice, sé sensible a los problemas o necesidades donde Jesús te ha ayudado. Cuando usted comparta su evangelio, siempre diga cómo es que Jesús, ¿verdad?, logró hacer algo en su vida, qué fue lo que pasó. Yo escuchaba el día de hoy el testimonio de Yadira Gaudini. Es una cantante cristiana que canta precioso, ¿verdad? Y ella dio su testimonio, pero llegó a esa parte donde ella fue sensible para decirle a la gente,
yo venía cometiendo ciertos pecados, pero Jesús ahora impactó mi vida, o sea, me dio un cambio, hizo la obra en mí, siendo que ella era una persona cristiana desde niña, pero estaba practicando cosas que a Dios no le agradaban. Y ella decidió confesarlo, ella decidió pedir perdón públicamente. Y ella estaba compartiendo su testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. 2, refiérase a las noticias o a la televisión que traten de alguna necesidad o problema común. O sea, de alguna forma trate de relacionar lo que usted está pasando con algo que a lo mejor en el mundo actual está pasando o ha pasado, para que la gente pueda relacionarlo también. 3, discúlpese con las personas que ha conocido por largo tiempo y no les ha dado testimonio. A veces conocemos personas de muchos años y realmente nunca nos hemos atrevido a compartir nuestro testimonio. A veces con las personas que más conocemos, en las que menos nos abrimos, por el temor tal vez a que nos juzguen, por el temor a que digan, oye, pero ¿cómo es que estabas haciendo eso si eres cristiano, si eres esto, si eres lo otro? O ¿cómo es que fuiste esto? ¿Verdad? Y a veces por el temor a que las personas más allegadas, nuestras amistades más allegadas, no conocen nuestro testimonio, porque muchos de nosotros nos da pena. Dice, no hemos conocido por largo tiempo y yo considero un buen amigo, pero los amigos no guardan secretos y nunca le he dicho sobre la mejor cosa que ha pasado en mi vida. Este da un ejemplo, ¿verdad? De decir, fulano de tal, quiero compartirte, la verdad no es que nunca te había comentado esto, pero quiero decirte algo que pasó en mi vida y que quiero que tú sepas. Y eso es importante, que nosotros aprendamos a compartir la palabra con las demás personas. Compartiendo las buenas nuevas. La parte universal de tu mensaje de vida es el Evangelio. Eso es lo más importante, que es lo que nosotros debemos de compartir. Las buenas nuevas de cómo podemos ser salvos, perdonados y empezar una relación personal con Jesucristo. Eso es lo que nosotros siempre debemos de compartir. Aparte de compartir nuestro testimonio, debemos de compartir las buenas nuevas, de decirle a las personas cómo es que ellas pueden ser salvas, cómo es que ellas pueden ser perdonadas, cómo es que ellas pueden ser restauradas, o sea, tener ahora una comunión con Dios, cómo es que ellas pueden ahora tener una relación con Dios. Nosotros tenemos que saber cómo llevar a la gente que no conoce de Dios a Cristo. Eso es lo más importante que nosotros debemos de saber. En el momento en que confías en Cristo, Él te llama, te comisiona para ser un mensajero de las buenas nuevas a las personas que no han oído o no han respondido a Él. Tanto tú como yo somos mensajeros que Dios ha comisionado para ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Esa es la palabra de Dios. A quien se deje, ¿verdad? A quien usted tenga a su lado, a quien sea la persona, que usted pueda compartirles el Evangelio. ¿Qué son las buenas nuevas? O en otras palabras, las buenas noticias. Dios, número 1, Dios se hizo hombre, así que me puedo relacionar con Él. Este es el primer punto que usted debe de compartirle a las personas, de que ellos sepan de que Dios se hizo hombre en forma de Jesucristo, que Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? Y murió por nuestros pecados. Eso es lo básico que usted tiene que compartirle a las personas, que las personas sepan que Jesucristo vino y murió, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Él dio su vida en rescate de nosotros. Muchos de nosotros ya sabemos eso, pero a veces no sabemos cómo compartirlo a los demás. 2. Jesús murió por mis pecados, así que no moriré por ellos. Es importante también que la gente sepa
que si Jesús ya murió por mis pecados, que Él ya pagó el precio, que ahora yo no tengo que pagar el precio, ahora yo no tengo que, ahora yo ya no tengo que ir al infierno, ¿verdad? Ya no tengo que morir espiritualmente porque Dios ya pagó el precio por mí. Y aquí vienen los textos, ¿verdad? 1 Corintios 15, 2 al 4 y 2 Corintios 5, 19. Dice, Dios estaba en Cristo restaurando al mundo, a Él, no contando los pecados de los hombres contra ellos, pero cubriéndolos. Este es el mensaje maravilloso que nos ha encargado para decirlo a otros. Ese es nuestro trabajo, decirle a otros. 3. Jesús destruyó a la muerte, así que puedo tener vida eterna. Ese es el otro punto que usted tiene que compartirle a las personas. Ahora que Jesús murió, yo ya tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque Él ya destruyó a la muerte, ya venció a la muerte. Así es de que la muerte ya no tiene autoridad sobre mí. Ahora yo soy eterno, ¿verdad? Yo soy eterna y tengo una vida eterna, que es la que Cristo me dio. Dice 2 Timoteo 1:10, Jesús destruyó la muerte y a través de las buenas nuevas nos mostró la manera de tener vida que no puede destruirse. 4. La salvación es un regalo, así que no tengo que ganarla. Eso es importante también, que le enseñemos a los demás, a aquellos que no conocen de Dios, que ellos sepan que la salvación no es algo que se tienen que ganar, porque muchos de nosotros vamos con ese pensamiento de que yo tengo que ser buena persona, de que yo tengo que hacer ciertas caridades o ciertas cosas para que Dios me tome en cuenta y que Dios me pueda perdonar mis pecados. Y no es así. La salvación es un regalo. Dice que es un regalo no merecido, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni siquiera uno. Tanto usted como yo éramos malos, ¿verdad? Él dice que no hay justo ni un uno. Pero cuando Jesucristo ya murió por nosotros, nos dio ese regalo de salvación. Así es de que yo no tengo que hacer absolutamente nada más de que creer en el Evangelio. No tengo que hacer ninguna manda, no tengo que dar dinero, no tengo que hacer obra de caridad, eso va a surgir después por el agradecimiento, pero no para la salvación. 5. Se basa en la fe, así que solo debo de arrepentirme y creer. Esto es importante, que la gente sepa que el Evangelio está basado en la fe. Simplemente con el hecho de decir, yo creo que Jesús murió y resucitó, y yo creo que Jesús me puede dar esa vida eterna, entonces con eso voy a ser salvo. Así es de que las buenas noticias se basan en esas 5 cosas. Número 1, me puedo relacionar con Dios. 2, no moriré por mis pecados, ¿verdad? 3, puedo tener vida eterna, no tengo que ganar la vida eterna y solo debo de arrepentirme y creer. Entonces, yo le invito a que memorice estas 5 verdades básicas para que cuando usted esté compartiendo el Evangelio a alguien, usted pueda tenerlas en su mente y decir, tengo que decirle que ya no tiene ella que pagar por sus pecados, que ya no tiene que hacer ninguna obra de caridad para que Dios le dé la salvación, y todos esos 5 pasos para que la persona realmente sepa de qué se trata el Evangelio. 3 herramientas simples para compartir las buenas nuevas. Paso para la paz con Dios. Y se acuerdan, yo no sé cuántos se acuerdan de la ilustración que yo les he dado, ¿verdad? Pero aquí viene esta ilustración. A ver si la pueden ver. Vemos cómo dice aquí el hombre y Dios. Y hay una separación aquí en medio, que es el pecado. El pecado nos separa, pero cuando Jesucristo murió, se puso Él como puente, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos salvos. Esa ilustración
siempre téngala en su mente y le va a ayudar mucho a poder compartir el Evangelio. Si usted no se acuerda a lo mejor de textos o no se acuerda de cómo compartir el Evangelio, si usted tiene esta ilustración de tal forma que la comprende, va a poderle explicar a las personas todo el mensaje del Evangelio con esta simple ilustración. ¿Cómo establecer una base espiritual? ¿Cómo llevar a una persona a un compromiso con Cristo? Porque ese es el propósito, de que usted vaya y le comparte el Evangelio y que no quede ahí nomás en que ya usted le compartió, sino que esa persona medite en lo que usted le dijo, que esa persona diga, bueno, ahora sí quiero ir a la iglesia a ver qué pasa, a ver qué entiendo, a ver qué Dios me dice, ¿verdad? Que la persona vaya a ese paso más. Entonces, basta creer que Jesús murió en la cruz por mí y mostró que Él es Dios resucitando a la vida. ¿Cree usted eso? Usted está a un cuarto del camino. Cuando usted le pregunta a la persona, espérenme un poquito. Primero pegamos el centro y de ahí los lados. Listo, mire cómo quedó. Bueno, vamos a esperar un minuto para que se seque. Ay, me prendieron la tele. Ok, entonces a la persona le debemos de preguntar que si cree, ¿verdad? Que Jesús resucitó, que si cree en lo que uno le ha compartido. Otra, si acepta el perdón gratis, ¿verdad? Porque a veces hay personas que dicen, no, es que Dios no me va a perdonar porque yo hice tantas cosas malas que no, Dios no me perdona. Y no quieren aceptar el perdón de Dios, o sea, no quieren pensar en que Dios los va a perdonar. Y es importante preguntar a la persona, ¿tú crees que Dios te perdona? Para que esa persona sepa que va por buen camino. Cambió el plan de Dios para mi vida. Esto es arrepentimiento, significa cambiar el plan de Dios para mi vida. ¿Quiere usted hacer esto? Magnífico. Usted estará a 3/4 del camino. Cuando usted le pregunta a la persona, ¿quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que Dios haga algo en ti? Cuando la persona dice, sí, quiero que Dios me cambie, quiero que Dios haga algo en mi vida, entonces quiere decir que vamos por buen camino, que la palabra está cayendo en buena tierra. Y pues ayudarle a orar a la persona, decirle, a hacer la confesión de fe. Yo no sé, pero muchas personas dicen, es que yo no sé cómo ayudarles a que ellos hagan su confesión de fe, pero es importante guiarle a la persona que sepa cómo recibir a Jesús, cómo aceptarlo en su corazón. Dice la palabra que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Que la persona confiese a Jesús como su Salvador. Y usted puede guiarle a que ella haga esa oración de decir, bueno, yo reconozco que soy pecador, que necesito a Dios, que recibo su perdón y le pido pues que perdone mi vida, que sea mi Señor o que sea quien gobierne mi vida y lo acepto como mi Salvador, como mi Señor y en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Es la forma en que la persona puede aceptar o hacer esa confesión de fe. Comunicado, cómo compartir eficazmente, ¿verdad? Eficazmente la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Se supone que ya estamos hablando de testimonio de la palabra que hace en nosotros. ¿Cómo es que? Primero es nuestro testimonio personal de cómo nos convertimos a Cristo, pero ahora este testimonio es un testimonio de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Y aquí vemos
descubriendo tu estilo personal de dar tu testimonio o de dar testimonio del Evangelio. ¿Cómo lo vas a dar? Descubriendo tus dones espirituales. Debes de saber cuál es tu don. O sea, muchas personas no tienen tanta facilidad de palabra. Otras personas son tímidas, no saben pues cómo dar el testimonio. Y aquí vamos a ver algunas cosas. Tienes que descubrir cuál es tu corazón, o sea, qué es lo que tú más amas dentro de las cosas de Dios, qué es lo que más amas hacer. Tus habilidades, descubrir tus habilidades, tu personalidad, ¿verdad? Hay personas que son introvertidas y hay personas que son extrovertidas. Entonces, es muy diferente a cómo comparte el Evangelio una persona extrovertida a una persona introvertida. Por ejemplo, hay personas que van y comparten el Evangelio en los camiones. Bueno, eso ya no se usa mucho, pero antes había personas que se subían a los camiones y compartían su testimonio. Pero para una persona introvertida, esto parece ya tal vez muy vergonzoso, muy penoso, ¿verdad? Pero una persona extrovertida, que con facilidad de palabra, a lo mejor no sería tan difícil para él. Mi personalidad, mis experiencias, ¿verdad? Todo eso cuenta para saber cómo compartir el Evangelio a las personas. Un buen testigo habla con énfasis en la experiencia personal. O sea, siempre que hablemos del Evangelio, debemos de compartir a las personas meditando en la experiencia que nosotros hemos tenido, en lo personal que nosotros hemos experimentado en Cristo. Y vamos a ver algunos estilos comunes. Está el estilo sirviente, o sea, es aquella persona que comparte el Evangelio a través de un servicio. Por ejemplo, hay hermanos que, por ejemplo, hay iglesias que ahorita están llevando despensas y va y hace un servicio, lleva esas despensas y al mismo tiempo comparte el Evangelio. Está haciendo algo y está compartiendo el Evangelio. También supe de un evangelismo que era de jóvenes, que jóvenes iban y a las casas de las personas ya mayores, adultas, que les ayudaban a limpiar el patio, ¿verdad? Cosas que ellas no podían hacer. Los jóvenes se ponían y ayudaban a limpiar el patio, a mover cosas, a lavar ropa, a hacer cosas del hogar. Y de esa forma ellos compartían el Evangelio. Porque muchas personas al decir, mira, el hermano fulano vino y me ayudó y me hizo esto, y saben que es cristiano y saben que va a la iglesia, y por alguna forma empiezan ellos a ir a la iglesia por el buen testimonio, ¿verdad? O por el trabajo de aquella persona. Hay otras personas que su forma de compartir el Evangelio es el estilo intelectual. O sea, platican con las personas de tal forma que los hacen razonar, que los hacen entender de cosas lógicas de la palabra de Dios, sin contender, ¿verdad? Sin defender posturas, sino que llegan al punto en que pueden tener una charla, una conversación que puedan llegar al entendimiento de lo que es el Evangelio. Estilo de atraer. Hay otras personas que invitan. Por ejemplo, te invito que va a haber un evento en la iglesia, o va a haber comida, va a haber este festejo, va a haber esto, van a venir payasitos, esa es su forma de evangelizar, ¿verdad? Invitando a la gente. Tal vez no puedan hablar tanto, pero simplemente con el hecho de ir a invitar a las personas. El estilo testimonial, pues a través del testimonio, ¿verdad? Hay personas que se encuentran con otra persona sin conocerla y le empiezan a dar su testimonio. Otra es el estilo de la literatura, de folletos. Agarra su folletito y
va y se lo reparte a alguien, y esa es la forma en que él comparte el evangelio. Otra persona, el estilo confrontacional. Este estilo confrontacional es como Pablo evangelizaba. Pablo decía, ¿verdad? Cuando él dijo, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los pendencieros, ni nadie de estos va a heredar el reino de los cielos. Pero note que no era de forma de que Pablo estuviera acusando a alguien o estuviera señalando a alguien. Simplemente él decía que la palabra de Dios decía acerca del pecado. Cuando es confrontacional de tal forma que uno dice, tienes que buscar a Dios porque el pecado te va a alejar de Dios, el pecado te va a llevar al infierno, el pecado no te deja que tú tengas una comunión con Dios. Eso es un evangelio confrontacional, no de esa forma en cuando uno ofende a las personas en decir, tú que eres un borracho, tú que estás haciendo esto mal. Eso no es así, sino en forma de exponer, ¿verdad?, lo que la palabra nos enseña que es pecado. No te sientas culpable sobre los estilos, ¿verdad?, que usas naturalmente. No juzgues a otros por el estilo que usa, ¿verdad? Cada uno es diferente y cada tiene diferentes personalidades. Entonces tenemos diferentes formas de compartir el evangelio. Comprenda que Jesús nunca usó dos veces el mismo estilo. Jesús evangelizaba de muchas formas, ¿verdad? Y la gente era confrontada, la gente recibía el evangelio. Entonces nosotros no tenemos por qué sentirnos menos o por qué agüitarnos, ¿verdad? De decir, no, pues es que a mí me da pena hablar y nomás dar un folleto. Pues simplemente con ese hecho podemos llevar las buenas nuevas. 2. Piensa a través de lo que pudieras decir. Dice Colosenses 4:6, todo lo que usted dice debe ser amable y bien pensado para que sepas cómo dar respuesta a todo. Es bien importante que pensemos lo que vamos a decir antes de hacerlo, ¿verdad? Porque a veces decimos palabras que ya no sabemos ni cómo resolverlo, ni cómo arreglarle a la palabra, o decimos palabras que ni nosotros mismos entendemos, y cuando la persona nos dice, ¿y qué significa esa palabra? Y usted se queda, no sé, ¿verdad? No sabe ni cómo explicarle de qué significa esa palabra. Entonces, tratemos de pensar bien cómo vamos a hablarle a las personas. 3. Pídale ayuda a Dios para escoger la palabra correcta, ¿verdad? Efesios 6:19. Orad por mí para que me sea dada la palabra cuando hablo, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio de las buenas nuevas. Pidámosle siempre a Dios sabiduría para saber compartir la palabra. 4. Muestra amor. Esto es bien importante. Siempre que vayamos a compartirles a las personas del evangelio, siempre va a haber personas a lo mejor que nos critiquen, que nos juzguen, que, ¿verdad?, que hagan algo o que nos ofendan. Incluso ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado que vas y das un folleto y la persona te dice, no quiero, llévate tu folleto. No te quieren ni recibir el folleto. O personas que te ofenden, que te dicen, vete de aquí, no me hables, o no, ¿verdad? Suele suceder, pero ante todo siempre demostrar amor. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene a Cristo en su corazón, esa persona no sabe lo que se está perdiendo, ¿verdad?, cuando rechaza. Entonces, seamos pacientes, no seamos de esas personas que digamos, bueno, pues no quieres, vete al infierno, ¿verdad? O ya, ya no tienes oportunidad. No, sino no estamos aquí para condenar, sino dijo la palabra de Dios, que Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sea positivo, sea agradable,
El sabio de corazón se llama prudente, y lo agradable de sus palabras aumenta lo persuasivo que él es. Sea prudente y sabio con aquellos que no son cristianos. Use palabra de estímulo, hace maravillas. O sea, siempre sea positivo, nunca sea negativo, nunca trate de hacer sentir mal a las personas. Nunca menoscabes o subajes a otra persona, ¿verdad? Eso es bien importante. Sea cortés en su discurso. La meta es mencionar lo mejor en otros. No esperes que los incrédulos actúen como los creyentes. Entonces, cuando nosotros compartamos el Evangelio, siempre tratemos de sobresaltar, ¿verdad?, las cosas buenas de la persona. A lo mejor ella puede estar diciendo, no, es que yo soy lo peor, yo no merezco, yo no puedo. Entonces usted ahí puede resaltar tal vez buenas cualidades o cosas que la persona tiene que le ayudarán a recibir el Evangelio. Cuenta historias, de ejemplos, ¿verdad? Cuando esté platicando, compartiendo el Evangelio, dé algún ejemplo que usted sepa acerca de lo que están hablando, para que la persona se le quede un poquito mejor. Cuando uno da ejemplos, las personas lo captan más, o cuando uno cuenta anécdotas o cosas de esas, se nos quedan más en la cabeza. La gente se relaciona mejor con las historias, ¿verdad? 8. Sea alegre. 9. Sé tú mismo, sé natural, no intentes parecer espiritual. Eso es bien importante. A veces vamos con las personas y nos vemos así como, vamos como bien santos, bien distintísimos de ellos. La gente nos ve como totalmente algo raro, ¿verdad? No causamos empatía con las personas. Sé tú mismo, sé natural. 10. Sé vulnerable y auténtico. Dice 1 Tesalonicenses 2:8, porque los amamos, estamos contentos no solo de compartir las buenas nuevas de Dios con ustedes, sino también nuestras propias vidas. O sea, también cuando uno comparte sus debilidades, cuando uno comparte sus flaquezas, le enseña o le muestra a la otra persona que no somos tan diferentes de ellos, que también como ellos pasan necesidades o pasan enfermedades, también nosotros, y que ellos vean cómo en esas enfermedades y en esos problemas Dios actúa en nosotros. Vive dignamente, eso traerá honor a las buenas nuevas, ¿verdad? A las buenas nuevas de Cristo. Memorice algunos versículos importantes. Si usted va a compartir el Evangelio, apréndase los versículos que son importantes para compartir el Evangelio, ¿verdad? Como Juan 3:16, como Juan 14:6, Romanos, ¿verdad? 4:8. Todos esos versículos, búsquelos en la Biblia y trate de memorizarlos, porque son versículos que le van a ayudar a llevar el Evangelio. Manténgalo simple, ¿verdad? 13. Recuerda que el Espíritu Santo está usando tus palabras. Siempre cuando estamos compartiendo el Evangelio, nunca se nos olvide que no estamos solos compartiéndolo, no es mera palabra que estamos dando, sino que va acompañada de la presencia de Dios, porque cuando usted comparte el Evangelio, el Espíritu Santo está ahí haciendo la obra para que la otra persona crea y se arrepienta y busque de Dios. Pasos para compartir tu mensaje, ¿verdad? Que termina de escribir tu testimonio que empezaste en esta sesión. Vuelve al estudio del testimonio para saber qué testimonio pudieras dar, porque no solamente es nuestro testimonio de cuando aceptamos a Jesús, sino podemos tener más testimonios, ¿verdad? De cuando a lo mejor teníamos temor acerca de algo y cómo Dios nos libertó del temor, o cuando teníamos a lo mejor
alguna práctica, ¿verdad? Que seguíamos viniendo a la iglesia y estamos practicando algo que no está bien, cómo Dios obró. Entonces todo eso es testimonio para las personas, que ellos aprendan y vean que Dios liberta, que Dios restaura, que Dios hace grandes cosas en nuestra vida. Dice, empiece orando para que Dios traiga a las personas a tu vida para compartirle las buenas nuevas de manera natural y casual. Usted siempre debe de orar para decir, Señor, pon en mi camino a aquellas personas que tú quieres que yo les hable del Evangelio. Incluso cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el camión, cuando estamos en alguna parte, Dios nos hace, háblale a esta persona del Evangelio. O usted con anterioridad que quiere compartirle a alguien del Evangelio, ya sea su papá, su mamá, su hermano, y son personas que no son muy sensibles al Evangelio, usted ore con tiempo y dígale, Señor, dame las palabras, dame la sabiduría, para que cuando yo le comparta a mi mamá, a mi papá, ellos puedan recibir tu palabra y que no sea como que, ay, otra vez ya me vas a hablar de Dios, ay, otra vez ya me vas a hablar de esto, sino que ellos mismos sientan la necesidad de escucharlo, de que le digan, a ver, tú el otro día me compartiste algo de que decía de Dios, de esto, a ver, ¿qué dice ahí la Biblia? Que poco a poco ellos se vayan interesando en la palabra de Dios, pero eso es importante, de que usted se prepare en oración para que esas personas que han de creer en el Evangelio y de que han de ser alcanzadas a través de su vida, que usted las vaya preparando espiritualmente y esté orando por ellas para que su corazón esté siendo tocado por la presencia de Dios, para que cuando usted comparta la palabra ya caiga en buena tierra y produzca fruto. Y dice que de forma casual, o sea, no algo como que, a ver, voy a preparar a tal hora, en tal lugar, nos vamos a ver porque te voy a compartir el Evangelio. Así no, porque la persona ya va predispuesta y empieza ella a pensar, no, pues si él me dice esto, yo le voy a decir aquello, o qué me irá a decir. Entonces ya va con un pensamiento acerca de lo que va a suceder. Entonces el Evangelio debe de ser de una forma que se dé como más natural de forma que las personas mismas se interesen y de esa forma irlo poquito a poquito atrapando, ¿verdad? Para que el Evangelio les llegue a su corazón y a su mente. Lea libros de evangelismo y misiones. Si usted dice, yo no sé cómo compartir, yo no sé cómo hacerle, lea libros, los mismos folletitos que usted reparte, léalos. A veces nos pasa, ¿verdad?, que vamos a repartir los folletos y ya llevamos los folletos y no sabemos ni qué dice el folleto. Entonces, si una persona se pone a revisarlo y le pregunta acerca del folleto que usted mismo le dio, usted se va a quedar de que no lo leí, nunca supe qué se trataba. Entonces, lea el folleto, busque los textos y empiece a pensar, si me pregunta esto, yo qué le voy a contestar, ¿verdad? Prepárese para compartir la palabra, no vaya así a la brava. Asista, ¿verdad? Si hay cursos de evangelismo, si hay cursos de, por ejemplo, en este caso que estamos llevando las clases, tome la clase, ¿verdad? Para que sepa cómo compartir el Evangelio. Y seguimos en la sección 3. Así es de que vamos a dejar esta clase hasta aquí. Para la próxima clase vamos a empezar en la sección 3, que es pescando en mi estanque de la misión. Esa va a ser la próxima clase. Hasta aquí terminamos lo que es acerca de cómo compartir el Evangelio, ¿verdad?
cómo compartir el testimonio del Evangelio. Es importante que nos preparemos para saber compartir el Evangelio. No es así de fácil, ¿verdad? Porque ya cuando estamos delante de la persona, a veces hay personas que de persona a persona ya como que nos da un poco de pena, como que nos agarran los nervios. Pero si usted va preparado, aunque le agarren los nervios, no va a batallar tanto. Pero no es igual que cuando no va preparado, cuando no ha leído, cuando no sabe de qué se trata, que va y todavía va más nervioso de lo normal. Porque cuando usted sabe algo, le da confianza y se siente seguro, se siente tranquilo, ¿verdad? Porque usted está seguro en lo que usted sabe. Pero si no ha estudiado y no sabe ni qué dice el folleto, no sabe cómo compartir, entonces sí se va a poner más nervioso de lo normal. Pues hasta aquí vamos a dejar la clase, mis hermanos. Vamos a orar para despedirnos y que Dios le bendiga. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Yo te pido por mis hermanos que les dé sabiduría, que nos guíe, Señor, a compartir tu palabra y que nos prepares para que ahora que entremos nuevamente a la iglesia, mi Dios, que abran las puertas, poder organizarnos, mi Dios, y llevar el Evangelio para que las personas sean salvas, para que las personas te conozcan. En el nombre de Jesús, prepara la tierra, prepara los corazones, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde.